algo que me sigue resonando. El libro es este, se llama Gramática de la Fantasía. Y en la página 9, bueno, el autor es Gianni Rodari, un italiano, eh, y en la página 9 dice La piedra en el estanque. Les leo un parrafito como para empezar esta conversación con ustedes. Dice así: una piedra arrojada a un estanque provoca ondas concéntricas que se expanden sobre su superficie, afectando su movimiento a distancias variadas, con diversos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la canoa del pescador. Objetos que estaban cada uno por su lado, en su paz o en su sueño, son como llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos invisibles se propagan hacia el fondo en todas direcciones, mientras la piedra se precipita removiendo algas, asustando peces, causando siempre nuevas agitaciones moleculares. Cuando toca fondo, agita el lodo, golpea los objetos que yacen olvidados, algunos de los cuales son desenterrados, otros a su vez son tapados por la arena. Innumerables acontecimientos o mini acontecimientos se suceden en un tiempo brevísimo. Quizás, ni aún teniendo el tiempo y las ganas necesarios, sería posible registrarlos sin omisión en su totalidad. Igualmente, una palabra, lanzada al azar en la mente, produce ondas superficiales y profundas. Provoca una serie infinita de reacciones en cada cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, complicándolo el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la representación, sino que interviene continuamente para aceptar y rechazar, ligar y censurar, construir y destruir. La palabra niño, la palabra docente, la palabra casa, las acabo de tirar al azar. ¿Cómo resuena cada una de estas palabras en cada uno de ustedes? Ese me parece que es el desafío cuando tratamos de pensar a ese otro a quien tenemos enfrente, a quien imaginamos que puede llegar a ser nuestro alumno o nuestra alumna. Implica también imaginarnos nosotros en ese vínculo con ellos y con ellas. Y esto último me parece que es muy importante, porque a veces tendemos a pensar que esa piedra que cae en el estanque, esa palabra que alguien dice, está suelta, y no está suelta, está en relación a quien recibe, a ese agua que se mueve y que puede generar múltiples y diversas resonancias que no siempre advertimos y que muchas de las cuales no vamos a advertir, porque es imposible saber qué de lo que decimos al otro, como la piedra en el estanque, como la palabra, esa que cae, que uno pronuncia, uno no sabe todas las ondas que va a generar, ¿sí? Y la pretensión de conocerlas también es un problema. Entonces, esto nos libera un poco en un punto de decir, allí hay otro, a quien tenemos algo para ofrecerle, y hay esas aguas, son esas subjetividades que vienen amasadas por múltiples palabras, por múltiples experiencias, y también nosotros, esa mano que arroja la piedra, esa mano que arroja una palabra, como estoy haciendo yo ahora con ustedes y ustedes harán en un futuro con sus estudiantes, es una palabra que viene cargada con muchas historias. Esa es la subjetividad. Todas esas palabras que muchas de las cuales las conocemos y otras no necesariamente, porque están ahí, como dice Gianni Rodari, en el inconsciente. Entonces, abrirnos a ese juego de advertir las subjetividades que están en juego y las intersubjetividades que se producen en ese vínculo educativo, nos abre un campo muy interesante para pensar el valor que tiene aquello que arrojamos como un contenido, que puede ser de matemática, de lengua, de física, de química, sea la materia que tengamos para dar, entran en esa trama de ondas expansivas, de cuestiones que quedan enterradas y otras que salen a la superficie. Y a ese movimiento lo voy a llamar vínculo educativo. Un interés del lado de la gente de la educación, yo en este caso, ustedes, llegado el momento, y el sujeto de la educación. Y la pregunta es, ¿por qué las flechitas están para arriba? Que nos juntamos, ustedes y yo, en este caso, en torno a esto que les estoy proponiendo, a la gramática de la fantasía, al vínculo educativo para pensar la subjetividad que está en juego en la educación. ¿Por qué aquí yo les propongo pensar que nos juntemos? Porque si nos juntamos aquí abajo, hay una dificultad, que es que yo me empiece a preocupar como agente de la educación de ustedes con
a tratar de entender todo aquello que ustedes traen, la vida que llevan, sus dificultades. Si yo me concentro en eso, como docente, me voy a privar de ofrecerles, de encontrarnos en algo que tengamos, que podemos llegar a tener en común, que en este caso es pensarnos con nuestros estudiantes. En este caso para mí es con ustedes. Entonces, este vacío, que es un vacío productivo, supone, fíjense lo que puse aquí, un no saber. DI es dimensión institucional. El no saber, el no saber cuáles son las ondas expansivas que pueden llegar a producirse, me parece que es un punto central. Entonces, hay un saber en relación a aquello que nos interesa transmitir y en ese interés, me olvidé acá de señalar algo, acá hay una D, ¿ven? D entre el sujeto de la educación y el contenido cultural. Esta D es deseo. Lo que transmitimos es nuestro deseo por aquello que nos interesa, por aquello que nos entusiasma. Y ahí se va configurando esa subjetividad que atañe a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes. Para mí son ustedes, con sus ilusiones, con sus sueños, con sus dificultades, con las razones que para mí son imposibles de capturar y no es necesario. También es importante, como digo yo aquí, no saber. Hay que saber no saber qué. No saber anticipadamente hasta dónde puede llegar el otro, hasta dónde pueden llegar las ondas expansivas de aquello que nosotros arrojamos cual piedra en el estanque, cual palabra, que puede tener muchas resonancias. Entonces, me voy a detener para cerrar esta piedra en el estanque que es este inicio de una posible conversación con ustedes, en ubicar que el sujeto de la educación, ¿sí? El sujeto de la educación es alguien que es enigmático y que es alguien que tiene una condición de vulnerabilidad por su propia condición de sujeto infantil o de sujeto adolescente, con las diferencias que esto implica en las distintas edades de la vida. ¿Por qué digo vulnerabilidad? Porque hay una subjetividad que se está constituyendo. Y en esa constitución, para nosotros los humanos, es fundamental que haya un otro a quien poder dirigirnos y que haya un lugar simbólico que nos ofrezca ese otro y también con una mediación simbólica que es ese objeto de conocimiento, pero no cualquier objeto, es un objeto que a nosotros nos entusiasme, que nos genere interés.